Vamos a hablar hoy de Shin Chuan, el segundo gran método de Chin Chikung. Esta instrucción, esta es una edición muy especial. Esta es una edición que de verdad a mí me tiene muy emocionado porque nos va a permitir un nivel de profundización, un nivel de acompañamiento, un nivel de asimilación que no había sido posible antes. Chin Chikung, la ciencia del Chin Chikung, esta práctica mente-cuerpo que está considerada por las más altas autoridades de China, gubernamentales, científicas, de salud pública, como la práctica cuerpo-mente más efectiva de la historia. La más investigada científicamente, la más efectiva de la historia. Tiene 6 grandes niveles o 6 grandes métodos. El maestro Pan, que es el creador de esta ciencia, que es quien toma más de 5,000 años de información de los grandes maestros de China y la sintetiza de una forma magistral en lo que hoy conocemos como Chin Chikung, estructura la metodología en 6 grandes niveles. Su plan original, cuando él abre Chin Chikung allá a finales de la década de los 70, principios de los 80, era impartir uno de estos niveles cada 2 años, de manera que al cabo de 12 años, los 6 grandes métodos iban a estar abiertos al público. Con la experiencia, él es un hombre científico, es un hombre que se basa en la experimentación, es un hombre que va observando los resultados y en función de los resultados va tomando decisiones, pues se dio cuenta que las personas necesitan muchas veces más de 2 años en tener un buen nivel de asimilación de lo que ya tienen como para recibir más información. Y de hecho, al cabo de 20 años de actividad, solo abrió 3 de los 6 grandes métodos. El primer gran método es Pong Chi Quan Din Fa, levantar y verter el chi por la cabeza con gran potencia, es el que se aprende en la instrucción fundamental, es la base de todo y considerado también el método más importante. El segundo gran método es Shin Chuan, es el que vamos a hablar ahora. El tercer gran método es el método de los 5 órganos, pero ese hablaremos más adelante. El nivel de un practicante no está en función de cuántos niveles conoce y practica o cuántos métodos conoce y practica. El nivel de un practicante está en función de qué tanto ha logrado tocar la esencia de aquello que practica. Fuerza Integral se convirtió en la institución más destacada y más importante en la docencia y el desarrollo de Chin Chikung en Occidente, solo con la instrucción fundamental. Con la instrucción fundamental construimos nuestra base de miles y miles de testimonios de logros alcanzados comparables con las cosas que se lograron en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos en China bajo la supervisión directa del maestro Pan, solo con la instrucción fundamental. Vamos a hablar ahora cuál es la relevancia entonces y por qué es importante, por qué es interesante, por qué es benéfico aprender segundo gran método. Shin Chuan, el método de la mente y el cuerpo unificados, se concentra en trabajar con los aspectos estructurales del cuerpo y con los aspectos estructurales de la mente y con la relación estructural que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente. De tal forma que Shin Chuan es un trabajo directo y profundo que hacemos, no sobre todo nuestro organismo, por supuesto, ayuda y genera efectos benéficos en todo nuestro organismo, pero el trabajo está concentrado en lo que da estructura, en la musculatura, en el sistema óseo, en todos los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos. Es un trabajo en el que vamos a fortalecer el equilibrio en los aspectos estructurales de la mente. No trabaja con cuestiones complejas o profundas del subconsciente, como puede ser la organización del campo. No, en Shin Chuan es el aspecto estructural de la mente. El trabajo duro de la mente, su capacidad de concentración, de enfoque, de claridad, de interacción en las actividades y funciones del cuerpo. Shin Chuan
el método de la mente y el cuerpo unificados. En su versión corta, no nos tardamos menos de 45 minutos. Entonces, es un trabajo que dura más de un ciclo de sangre. Xin Shen Chuan, en su versión corta, dura más de un ciclo completo de sangre en el que la mente está constantemente trabajando por controlar el equilibrio, la flexibilidad, la postura del cuerpo. Es un método que mejora nuestra postura enormemente. Si ya mejoramos nuestra postura con la instrucción fundamental, bueno, la práctica de Xin Shen Chuan definitivamente es un método que nos puede llevar a mejorar nuestra postura aún más, al siguiente nivel. Y es un método tan hermoso que algunas personas lo han descrito como lo más hermoso que ha experimentado su cuerpo. Y es que cuando terminamos de practicar Xin Shen Chuan, la experiencia que se tiene, la sensación que se tiene a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, es verdaderamente indescriptible. Es un método fuerte. Xin Shen Chuan es un método en el que se realiza esfuerzo. Xin Shen Chuan en muchos aspectos es cuadrado. Varios de sus movimientos están inspirados, están basados en las prácticas secretas de los grandes artistas marciales de China, como los monjes Shaolin. Entonces, parte del beneficio del método es activar, es ir conociendo, es ir teniendo dominio sobre funciones del organismo a veces desconocidas. Entonces hay posturas que al principio son incómodas y son confrontadoras. Desarrollamos músculos que normalmente no utilizamos, pero eso por supuesto tiene un nivel de beneficios en nuestra vida cotidiana espectacular. Atletas de alto rendimiento logran cosas que nunca habían logrado porque están distribuyendo el esfuerzo de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más uniforme, y entonces logran niveles de desempeño mucho mayores. En Xin Shen Chuan trabajamos con el cuerpo parte por parte. Entonces, el cuerpo se divide en 9 secciones, las cuales se trabajan puntualmente en cada parte del método. Después trabajamos con hombros, brazos y manos. Después trabajamos con tórax, con costillas. Después hay un trabajo muy importante en columna, en cintura, en caderas. Luego nos vamos a las piernas, a las rodillas, articulaciones de caderas, articulaciones de rodillas, tobillos, pies, desde los talones hasta los dedos de los pies, y por supuesto, en el caso de los brazos y las manos, estamos hablando de que también hay un trabajo muy puntual de los dedos. Entonces, al trabajar con el chi de manera tan puntual, al final, el 10º movimiento, son 10 movimientos que comprenden Xin Shen Chuan. El 10º movimiento es un movimiento hermoso de unificación del chi. Después de un trabajo de esa naturaleza, al final se experimenta un nivel de potencia, un nivel de presencia, un nivel de flexibilidad, un nivel de equilibrio, de armonía, de vitalidad verdaderamente excepcional. En esa caja de herramientas que nos ofrece Chinen Chikung para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra salud, para ser más plenos, para ser más felices, para convertirnos en mejores personas. Por eso, definitivamente es un tesoro y definitivamente es algo que vale la pena vivir, es algo que vale la pena conocer y es una de las grandes obras maestras de nuestro querido maestro Pan, conclusión de miles de años de investigación, al igual que la instrucción fundamental. Xin Shen Chuan lo que va a hacer es brindarnos más posibilidades de práctica, más posibilidades de manifestar, más posibilidades de lograr realizar nuestros sueños más bellos.